Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez, en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias, Abba Padre, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo. Hoy estamos ante ti, clamándote, mi amado Señor, para que nos ayudes a ser muy agradecidos contigo, para darte las gracias por todos tus favores, por todas las misericordias que tienes a cada instante con nosotros, por ayudarnos, por protegernos, por cuidarnos, por levantarnos, fortalecernos. Hoy tenemos un tema, Padre mío, que quiero que tú, Padre mío, precioso Espíritu Santo, nos lo enseñes para que se abran los ojos del entendimiento, para que se abran los ojos de la comprensión, para que seas tú hablando de espíritu a espíritu. Que tú seas el que enseñes, redargullas, corrijas, instruyas en cada una de estas citas de poder que tenemos. Te damos muchas gracias, precioso Espíritu Santo, por estar en medio de tu pueblo, en medio de cada radio escucha. Por favor te pido, mi amado Señor, que quites velos, porque dice tu preciosa palabra en 2 Corintios 3, 16 al 17, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay libertad. Gracias te damos, mi poderoso gigante, y en tu nombre hemos orado. Te damos muchas gracias por tu compañía. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Ataques de desánimo. No te dejes intimidar. Dios te defenderá. Este mensaje tiene parte 1 y parte 2. Vamos a ver en esta oportunidad la parte 1. Conozcamos el rostro del ataque. Aprendamos a superar obstáculos y a los imposibles. Y el estudio está en Nehemías, todo el capítulo 4. Enemigos intentan detener la obra. Sanballat y Tobías ridiculizan la obra de Dios. Nehemías 4 del 1 al 3. El intento de desanimar a los trabajadores. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Sanballat y Tobías primero se disgustaron en extremo cuando escucharon que un hombre quería ayudar al pueblo de Jerusalén. Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanballat y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Luego usaron el escarnio y la intimidación para evitar que la obra iniciara. Ahora que la obra había iniciado, estaban enojados y enfurecidos en gran manera. Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis, uno, parte; dos, ni derecho; y tres, ni memoria en Jerusalén. Sanballat hizo escarnio de los judíos. La naturaleza de su ataque desalentador es evidente. Usaron un tono escarnecedor y sarcástico e hicieron escarnio de los judíos. 1. Estos débiles judíos. 2. Acabarán en un día. 3. Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas. 4. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Miremos qué nos dice Nehemías 4:2. Sanballat hizo esta pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Lleva la idea de buscarán a Dios a través de sacrificio y esperarán que milagrosamente Él construya los muros. ¿Levantarán los muros con oración? ¿Acabarán en un día? ¿Tienen idea de a lo que se están enfrentando? Este no es un proyecto fácil. Como la mayoría de los ataques de desánimo, muy importante mirar este desánimo, hay un rastro de verdad en las palabras del enemigo. Como constructores, los judíos eran débiles, no terminarían en un día. No tenían los mejores materiales con que trabajar. Un mentiroso, desalentador ataque a menudo tendrá algo de verdad en él, pero descuidará la gran verdad. Dios estaba con ellos y había prometido hacerlo hasta el final. Sanballat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de la crítica. Charles Swindoll señala que había varios de ellos juntos haciendo críticas burlescas y sarcásticas. Y hace la observación: los críticos se unen a los críticos. 1. Una medida de un líder es ser capaz de medir la crítica. 2. No permitir que uno se venga abajo por los críticos. 3. Mientras que al mismo tiempo mantenerse sensible a la voz de Dios, incluso en medio de la crítica. Qué poderoso estos 3 puntos. El desánimo es una herramienta muy poderosa. Pongámosle mucha atención, porque de alguna manera es lo contrario a la fe en Dios, donde la fe le cree a Dios y a sus promesas. Esa es la verdadera fe, le cree a Dios y a sus promesas. El desánimo ve y cree lo peor.
y tiende a básicamente olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. Tobías cometió un gran error. Llamó al muro lo que ellos edificaban del muro de piedra. Dijo sarcásticamente que si subiere una zorra lo derribará. Por eso es tan delicado uno burlarse de las cosas de Dios. Y hay muchos que se burlan y se mofan de la Biblia, de la palabra, de lo que uno les dice. Y eso es demasiado peligroso. Hay una gran peligrosidad en ello. No eran los judíos los que edificaban el muro, era Dios mismo el que lo estaba edificando. Él estaba criticando el muro de Dios, la obra de Dios. O sea, estamos hablando de Tobías. Los críticos que no traen más que desánimo a menudo se pierden lo que Dios está haciendo. Como no les gusta el muro, no pueden creer que sea la obra de Dios. De la misma manera, la iglesia es la iglesia de Dios. Jesús ama a su novia y la novia es la iglesia. Uno siempre debería ser cuidadoso sobre la manera en la que habla de la novia de Jesús. Entonces, mira aquí, Sanballat se enojó y se enfureció en gran manera. Vamos a mirar esta frase. E hizo escarnio de los judíos. Como Nehemías y los trabajadores en realidad sí tenían protección legal por parte del rey, probada por las cartas mencionadas en Nehemías 2:7. Mira lo que nos dice Nehemías 2:7. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Sanballat y Tobías no tenían autoridad para realmente detener el trabajo. Ellos no tenían ninguna autoridad. Lo único que podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran, para que no se hiciera la obra del Señor. El mismo ataque llega a la vida del creyente que es legalmente liberado. Muy importante, liberado, rescatado, redimido por su rey. Y este rey es con mayúscula porque fue nada menos el Rey de Reyes y el Señor de Señores que nos liberó, que nos perdonó, que nos rescató, que nos dio redención a cambio del derramamiento de toda su sangre, porque hasta la última gota de su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos semejante rescate y fuéramos salvos y seamos salvos. Continuamos. Sin embargo, puede ser desanimado y retroceder lo que Dios ha puesto delante de él. Vamos a volver a repetir este último pedacito para que entendamos. El mismo ataque llega a la vida del creyente que es legalmente liberado por su rey. Sin embargo, puede ser desanimado y retroceder de lo que Dios ha puesto delante de él. Trabajamos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Oramos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Leemos y escuchamos la palabra diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Cuando una persona está desanimada, el único que puede contra el desánimo es el poder del Espíritu Santo. Y por eso hoy le clamamos a mi Señor que todo aquel que se encuentre en desánimo por cualquier situación, por cualquier circunstancia en su vida, por cualquier prueba que esté pasando,
que el Señor lo anime a través de estas promesas de poder y a través de este mensaje de su preciosa palabra. No es de sorprenderse que Satanás trabaje tan duro para alejarnos de la fe y mantenernos en desánimo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso lo encontramos en Hebreos 10, 38, 39. Porque, ¿qué significa no agradará a mi alma? Significa que el alma necesita ser salvada. ¿Por qué? Porque el alma es puro pecado y requiere la persona tener fe en Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, para ser librada, rescatada, salvada, para que no naufrague esa alma, para que no se hunda, para que no muera en muerte eternal sin Jesucristo y se pierda. Debemos y tenemos que tener fe, pero solamente en Jesucristo, porque en este momento hay muchos poniendo la fe en cualquier cosa errónea y equivocada. Continuamos con Nehemías 4, del 4 al 5. Nehemías hace frente al ataque desalentador con oración. Entonces mira lo que nos dice Nehemías 4, 4, 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Oye, oh Dios nuestro. Vamos a mirar esta frase. La respuesta de Nehemías fue un gran ejemplo. No debatió, no formó un comité, ni siquiera lidió con ambos enemigos directamente. En vez de eso, lo llevó a Dios en oración. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque no hay nada más precioso que en un ataque de parte del enemigo ir a buscar a nuestro poderoso gigante, llevarlo todo en oración y saber que de solo el cielo y de Dios viene nuestra respuesta, viene nuestro triunfo, nuestra victoria. Para Nehemías, la oración era el primer recurso, no la última opción. Cuando vienen tiempos de oposición, Dios quiere que confiemos en Él. Y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración y a través de creerle a todas sus promesas. Vamos a mirar esta frase: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En su oración, Nehemías le pidió primero a Dios por su atención y su misericordia. Dios se interesaba por Nehemías y la obra de reconstrucción, pero Nehemías necesitaba que Dios mostrara y también necesitaba sentir la presencia y el cuidado de Dios. Y otra frase que le dijo: y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo, no cubra su iniquidad. Nehemías entonces le pidió a Dios que peleara contra sus enemigos por ellos. Dependió de Dios para pelear la batalla. Dios le dio una tarea que hacer y él no sería distraído de ella, porque no se dejó distraer en nada. Y aquí lo vamos a seguir viendo. Esta oración parece muy dura, pero las oraciones en los salmos son aún más duras.
Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, dice Salmo 58:6. Si estamos enojados con alguien o tenemos un enemigo real, podemos atacar contra ellos en oración. Nunca en el sentido de pedir mal sobre ellos, pero sí en entregarlos a un Dios justo y bueno, porque Él sabe exactamente qué hacer con ellos. Nehemías 4:5, porque se airaron contra los que edificaban. Finalmente, la oración de Nehemías le dio a Dios una razón para mostrar misericordia e ir contra sus enemigos. Nehemías reconoció que esta era la causa de Dios, no la suya. La causa de Dios. El resultado después del ataque y la defensa de Nehemías en oración fue que la obra continuara con más y más fuerza. Eso lo encontramos en Nehemías 4:6. Entonces, Nehemías 4:6, mira lo que nos dice. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Evaluemos esta frase. Edificamos pues el muro. Dios contestó la oración dándole a todos ánimo para trabajar. El ánimo para trabajar es un regalo de Dios y ningún trabajo importante será logrado nunca hasta que el pueblo se una con ánimo para trabajar. Esto es exactamente lo que Satanás quiere destruir con sus ataques, el ánimo para trabajar. Quiere hacernos sentir derrotados o pasivos o centrados en nosotros mismos o desanimados. Líbranos de todas estas fuerzas del mal. 1. Derrota. 2. Pasividad. 3. Del ego. Egocentrismo, eso quiere decir ego. Egoísmo, ese es el ego. Puro egocentrismo, puro egoísmo. 4. Desánimo. 5. Desinterés por todo lo tuyo. Protégenos. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos, mi amado Señor. Y líbranos para no caer. Acordémonos lo que nos dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no nos olvidemos de Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Porque no hay nada más precioso que uno estar todo debilitado e ir a buscar a nuestro poderoso gigante, cerrando la puerta y abriendo las ventanas. Y después de esa búsqueda, ahí es cuando el débil dice, fuerte soy, porque el Señor es el único que nos llena de poder y de su fortaleza preciosa a través de su mano extendida sobre nosotros, cuando nosotros lo buscamos con toda la pasión y con todas las ganas y con todo el corazón. Los críticos desmoralizan. Los líderes animan. Cuando los críticos hablaron, los trabajadores escucharon y fueron desmoralizados, abatidos, eso quiere decir desmoralizados. Pero cuando el líder capaz se levantó y dijo, veámoslo desde la perspectiva de Dios, enfóquense en la obra, los miembros de la tripulación estuvieron de vuelta en ella. Ese fue Nehemías. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Miremos esta frase. La respuesta inmediata a la oración no hizo diferencia en los enemigos. La oración fue contestada en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios realizando el trabajo. La oración de Nehemías le pidió a Dios que se encargara de sus enemigos.
Y Dios respondió encargándose de su pueblo. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros le pedimos que se encargue de nuestros enemigos, entonces Él se encarga de nosotros. Gracias te damos, mi poderoso Dios. A menudo nos perdemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones porque le pedimos que obre en la vida de otros con los que tenemos conflicto. Y Él responde moviéndose en nuestras vidas, pero nos resistimos a sus movimientos. Es como si Él intentara darnos ánimo para trabajar en una situación, pero lo resistiéramos. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Vamos a mirar esta otra frase. Expliquemos esto. La obra estaba terminada hasta la mitad. Era un tiempo emocionante pero peligroso. Se había hecho mucho, pero aún faltaba mucho más. La fatiga y el desánimo estaban listos para entrar si se les daba la oportunidad. Cuidémonos de la fatiga y el desánimo, porque son muy enemigos nuestros. Sanbalat y Tobías planean dirigir un ataque violento contra la obra de Dios. Nehemías 4, 7 al 8. La conspiración para atacar la obra. Pero aconteció que oyendo uno Sanbalat, 2 Tobías, 3 y los árabes, 4 los amonitas, y los de Asdod como número 5, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí hay 3 puntos muy importantes a denotar, a señalar. 1. Se encolerizaron. 2. Conspiraron, o sea que maquinaron para atacar. Y 3. Hacerles daño. Ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Miremos esta frase. El muro era solo la mitad de alto de cómo debería ser. Por lo tanto, los enemigos de la obra se encolerizaron mucho. Debe ser que la obra de Dios a menudo encoleriza al enemigo de nuestra alma. Con frecuencia debe enfurecerse contra el progreso realizado por el pueblo de Dios en tocar a un mundo perdido para Jesucristo. Pero no está mal hacer enojar al diablo. Y conspiraron. Acuérdate que estamos viendo 3 puntos. Primero, encolerizaron mucho. 2, conspiraron, o sea, tramaron, todos a una para venir a atacar. Conforme el trabajo progresaba, los enemigos pensaban algo más serio. Ahora no solamente 1 se quejaban, 2 o se burlaban, 3 amenazaban y 4 y planeaban violencia. Por un lado, esto era serio. El muro era construido para proteger contra los ataques de violencia. Y ahora parecía que la misma construcción del muro podía provocar un ataque. Hubiera sido fácil para el pueblo temer y pensar que todo su trabajo llegara a ser inútil. Pero, mira el pero tan grande que hay aquí. Por otro lado, esto no era serio en absoluto. No era serio. Notamos que ellos no atacaron, solo hablaron sobre hacerlo. Sanbalat y Tobías esperaban que la amenaza del ataque fuera suficiente.
Satanás usa la misma estrategia de miedo contra nosotros. Y si somos paralizados, o sea, intimidados por él, por la amenaza ha funcionado. Incluso cuando en realidad nada sucede en nuestra contra. Por eso tenemos que estar muy atentos para no caer en miedo, ni en pánico, ni en intimidación, porque para eso es que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que pelea por nosotros. Como número 3, y hacerle daño. Vamos a ver esta frase, y hacerle daño. Esta es una estrategia importante de Satanás, crear confusión entre el pueblo de Dios. Un pueblo confundido nunca, uno, avanzará, ni dos, cumplirá con la obra de Dios. Normalmente son confundidos porque son distraídos por los trucos de los enemigos, en vez de enfocarse como número 1 en Dios y como número 2 y en sus promesas. Por eso es tan vital, tan poderoso aprender, estudiar, memorizar las promesas de Dios para que cuando venga el ataque, ellas son nuestra espada y con esa espada es que nosotros nos vamos a defender. Por lo tanto, cuando el enemigo se, 1, encolerice, 2, ataque, 3, para hacernos daño, debemos y tenemos que enfocarnos en buscar a Dios y estudiar, reflexionar, aprender, comernos sus promesas como pan exquisito, verlas cumplidas, ver que vienen y se cumplen ante nuestros ojos, ver que se hacen reales en nosotros, saludarlas para que seamos triunfadores y conquistadores de nuestros milagros. Nehemías 4:9. El ataque defendido con oración y vigilancia. Tenemos estos 2 puntos. 1, oración y 2, vigilancia. Entonces, como número 1, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos 2, guarda contra ellos, 3, de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios. Expliquemos esto. Nada los haría detenerse, dependiendo de Dios a través de la oración. Pudieron haberse rendido, creyendo que el continuo ataque era un fracaso de parte de Dios, al no responder a la oración antes. Pero ellos confiaban en Dios más que eso. Dios tiene su tiempo para todo. Dios sabe en qué milésima de segundo nos va a responder. Dios permitió que continuara el ataque, a pesar de que pudo haberlo eliminado instantáneamente. Sin embargo, Él permitió que continuara porque se agradaba de que su pueblo se acercara más a Él, con una confianza aún más profunda que antes. Dios hizo su obra perfecta en edificar los muros y a su pueblo. Miremos esta frase, pusimos guarda. Ellos también sabían que la oración no significaba que no debían de hacer nada. Ellos usaron el santificado sentido común para hacer lo que deberían hacer. 1, protegerse contra el ataque. 2, usando siervos de Dios dispuestos. Muy importante, dispuestos. Y como número 3, a hacer el muro hasta que el muro fuera construido. Necesitamos ponernos en guarda, levantando muros de protección, muros de contención, muros fortificados, muros bien cimentados, con muy buena zapata, con muy buenos fundamentos,
con las promesas de Dios. Eso lo hacemos solamente con las promesas de Dios. Ellas son nuestra gran fortificación contra los ataques del enemigo. No es difícil imaginar a alguien súper espiritual entre ellos diciendo, por eso estamos hablando de un súper espiritual. Mira lo que va a decir. Mira, Nehemías, no necesitamos poner guarda. Hemos orado y Dios nos protegerá. Nehemías probablemente le hubiera respondido, sí, Dios nos protegerá. Y lo hará mientras nos encuentre cumpliendo nuestra responsabilidad delante de Él. Pongan la guarda. Cuando vemos un área de nuestra vida cristiana que necesita atención particular, no es suficiente con orar. Necesitamos poner una guarda también, darle atención especial y tomar responsabilidad de esa área de nuestra vida hasta que estemos caminando en una victoria consistente. Nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones. Muy poderoso esto, entenderlo. Nuestras acciones hacen efectivas la obra de Dios. Necesitamos accionar, poner por obra, ponerlas a funcionar las promesas de Dios para que nosotros veamos triunfo y victoria. Nehemías 4:9. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hagamos referencia a esta frase, de día y de noche. Esto muestra que Nehemías estaba decidido. No iba a dejar que la seguridad de la luz del día ni que la somnolencia de la noche los detuviera de trabajar. Y esto envió mensajes poderosos y los vamos a ver uno por uno. Miremos los mensajes que envió Nehemías. 1. Envió un mensaje al pueblo de Dios diciendo, al pueblo de Dios, diciendo, 1. Estamos comprometidos. 2. Esto tendrá éxito. 3. Porque Dios está con nosotros. Y 4. Y nos dará lo necesario para triunfar. Y 5. Sobre cada obstáculo. Punto número 2. Envió un mensaje a los enemigos diciendo, a los enemigos. Mira lo que les dijo. 1. No tendrán éxito. 2. La obra de Dios continúa. 3. Y no será detenida. 4. Haremos los sacrificios que sean necesarios para verla concluida. 5. Días agotadores. 6. Noches sin descanso. No importa. Número 3. Envió un mensaje a Dios. Un mensaje a Dios. 1. Confiamos en ti. 2. Y nuestra fe es una fe que vive. 3. Una fe de acciones. 4. No solo palabras. 5. Te amamos y confiamos en ti, Jehová nuestro gran Dios, grande y temible. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Y esto es una enseñanza preciosísima. Ojalá que no la dejemos pasar por alto, porque así la vamos a necesitar. Así muchos la están necesitando ahora mismo, en este mismo instante. Ahora veamos los desafíos desde adentro y desde afuera. Hoy vamos a terminar con los desafíos desde adentro y para la parte número 2 tenemos los desafíos desde afuera. Miremos los desafíos desde adentro. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, o sea, los transportadores, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nehemías 4:10, el desafío desde adentro, desaliento entre el pueblo de Dios, fuerzas debilitadas porque la obra parecía demasiado grande y el escombro era mucho, era demasiado.
Había mucho polvo, ruinas de muros que habían permanecido durante 100 años. Imagínate, 100 años. Esto había dado lugar a mucha colección de todo tipo de escombros. Todo esto requería limpieza. El recoger el escombro no era una opción. Tenía que hacerse toda la destrucción de esas antiguas ruinas. Toda la destrucción de esas antiguas ruinas tenían que ser despejadas para que los muros pudieran ser reconstruidos desde sus cimientos. Si no se hacía así, los muros no permanecerían. En simples palabras, esto no se trataba de solo construir. No era solo construir, sino de hacer este minucioso, o sea, cuidadoso y exhaustivo, que quiere decir agotador trabajo de reconstrucción. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura puede ser un trabajo desalentador, pero debe de hacerse, manteniéndonos fuertes ante el rostro del ataque, superando los obstáculos y superando los imposibles. No podemos perder en los últimos minutos. Necesitamos, uno, en nuestra vida espiritual, recoger. Dos, el escombro, o sea, los desechos, los restos de las ruinas de nuestros muros. Tres, ¿cuáles son esas ruinas de muros? Muros de falta de perdón, dureza, terquedad, desobediencia, robo de la fe en Dios, confesando palabras como tú no podrás, Dios no te oirá, eres un bueno para nada, todo lo que haces lo haces mal. Lo que hagas, hasta una zorra lo derribará. Y se hace esto con escarnio y con desprecio. 4. Esas ruinas de esos muros, los desechos que todavía estén en cada uno de nosotros, que hayan quedado en nuestras vidas, hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos con toda la ayuda y con la lupa del Espíritu Santo. 5. Para que quede todo despejado, listo y limpio para reconstruir todas aquellas áreas en cada uno de nosotros que necesitan ser reconstruidas desde los cimientos. Porque con el escombro y los desechos no podemos edificar. No podremos edificar el muro. Será imposible. Por esto muchos dicen, es que no salgo de estos problemas. No acabo con uno cuando ya me llega el otro y el otro. Y esto no tiene fin. Y resulta que Dios está desbaratando todo, limpiando desde los fundamentos para poder hacerlo muy bien y desde los cimientos para que todo quede muy bien construido y edificado por su mano de poder en cada área de nuestras vidas. ¿Puedes identificar la ruina de tus muros? Haz la lista de ellos. Son muchos los diversos muros que pudiéramos enumerar, y en cada uno de nosotros van a ser diferentes, parecidos, pero nunca igualitos. Y en cada uno tendrán diferentes nombres según tus vivencias y situaciones que te hayan acontecido.
Pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te mostrará claramente para que esos muchos escombros sean limpiados, para que Él lo pueda hacer todo de nuevo y como solo Él lo sabe hacer. Vamos a mirar esta frase. No podemos edificar el muro. Así que el trabajo de excavación tenía que comenzar. Antes de que pudieran levantar los muros, tenían que derribar y eliminar el escombro, los desechos. Tenían que bajar antes de poder subir. ¿Por qué? Porque la zapata, o sea, el fundamento debe ser profundo, debe ser bien excavado, debe hacerse con todo el material que se requiere y debe limpiarse para que el muro quede muy bien sostenido y construido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Muy bien la excavación, muy bien hecha esa excavación en nuestra vida espiritual, para que verdaderamente saquemos todo lo que haya que sacar. El Espíritu Santo nos va a mostrar, Él nos va a mostrar con su lupa encima del escritorio todos esos desechos, esos escombros, de esas ruinas, de esos muros. Y eso ahorita en la oración vamos a hacer como un análisis en pura oración de esos escombros, de esos desechos, de esas ruinas, de esos muros. Era difícil porque a menudo el trabajo de construir es mucho más fácil o más divertido que eliminar el escombro. Hay muchos que uno les dice, ya hiciste un recuento, un listado de todo ese pasado que cometiste tantas cosas horrendas y de todo. Sí, ya lo hice. Pero lo hacen someramente, muy superficial. Y a eso es lo que tenemos que verdaderamente entrar en razón. Y tenemos que llegar con los ojos bien abiertos, bien iluminados por el Espíritu Santo, con mucho entendimiento y comprensión para que de verdad salga todo eso que tiene que salir. Porque hay muchas cosas allá escondidas, allá bien recónditas, allá bien guardadas, que a veces hasta nos sabemos que están ahí, y el mismo Satanás se encarga de que ni siquiera las tengamos en cuenta. Por lo tanto, necesitamos ir a hacer muy buena excavación de todo ello. Era difícil porque mientras el montículo, o sea el cerro, un cerrado de escombros, era derribado, la ciudad era aún más vulnerable, o sea, más indefensa que antes. Podemos ver este pensamiento. No se llevan el escombro nuestros enemigos. Esos enemigos están cerca y ustedes tal vez solamente están despejándoles el camino para que vengan. Este pensamiento es importante porque no se llevan el escombro, esto dicen nuestros enemigos. Nuestros enemigos están cerca y ustedes tal vez solamente estén despejándoles el camino para que vengan. Entendamos lo que quiere decir esto. Era difícil porque siempre ha habido aquellos que defenderán cualquier pila de escombro, sin importar lo inservible que sea. Bueno, mi abuelo tenía esa pila de escombro y si era lo suficientemente buena para él, es lo suficientemente buena para nosotros. Esta es una mala manera de pensar. Debemos deshacernos de lo viejo para que podamos construir en el verdadero fundamento.
El corazón del pueblo, como se muestra en el versículo 10 de Nehemías 4, debió haber desalentado a Nehemías. Es fácil lidiar cuando sus seguidores están llenos de entusiasmo y tienen un corazón dispuesto a trabajar. Pero ¿qué haces cuando eso empieza a desvanecerse? Hay que poner toda la fe, la confianza y la esperanza en nuestro poderoso Dios, en el que todo lo puede, porque es más fácil trabajar con corazones dispuestos que con corazones no dispuestos. Tienes que llenarle tú primero. Tienes que llenarte tú primero con todo el poder del Espíritu Santo para poder dar ánimo, aliento, para que esos corazones se llenen de entusiasmo y poder hacer la obra, todos dispuestos. Ahora vamos a hacer oración dándole gracias a mi Señor para que nos ayude con toda la lupa del Espíritu Santo a encontrar y a llegar a la excavación exacta, allá, excavando y excavando, para poder sacar todos esos desechos, esos escombros de esas ruinas. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por darnos este mensaje de gran poder a través de tu palabra, porque hoy queremos que tú nos ayudes a hacer una excavación de todos aquellos escombros, de esos desechos, de esos restos, de esas ruinas, de esos muros que todavía necesitamos llegar a la excavación exacta, llegar hasta esa profundidad, excavando allí muy dentro de nosotros, para que tú, a través de tu poder, nos muestres qué es lo que está operando ahí, para que haya estancamiento, para que veamos obstáculo, para que veamos resistencia, para que verdaderamente todo quede bien limpio, para que tú con tu mano extendida de poder, repite conmigo, por favor, y pidámosle al Señor que con su mano extendida de poder, Él nos muestre cuáles son esos restos, esos desechos de esas ruinas, de esos muros, de falta de perdón, de dureza, de terquedad, de desobediencia, de aquellos que me hayan robado la fe en Dios, de todas esas palabras inapropiadas que me dijeron, aún desde el vientre de mi madre, aún en mi niñez, en mi adolescencia, todo escarnio que hayan hecho en mi vida, todo lo que me hayan dicho en maldición, que pueda yo ir contigo, precioso Espíritu Santo, excavando para limpiar todo aquello, para que tú levantes en mí muros de contención, muros fortificados, muros muy bien cimentados, muros de protección, para verdaderamente poder afrontar toda la crueldad del ataque del enemigo, para poder estar siempre animada, nunca desanimada ni intimidada por las fuerzas del mal, sino que siempre pueda tener ánimo y defenderme ante el ataque y la intimidación.
del enemigo. Gracias te doy, mi precioso Espíritu Santo. Defiéndeme tú, que yo me apropie de tus promesas de tanto poder para poder construir en mi vida todo aquello que tú vas a ponerme al frente para que esté bien cimentado, bien edificado, bien con, con muy buenos fundamentos, con muy buena zapata. Eso quiere decir fundamentos, cimientos, una buena zapata. Para que mi muro quede hecho por ti y nada ni nadie lo pueda derribar. Te doy muchas gracias, precioso Espíritu Santo, y en tu nombre lo pido. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. También te quiero pedir, mi amado Espíritu Santo, repite conmigo, que tú me ayudes a mantenerme fuerte ante el rostro del ataque del enemigo, para poder quedar muy bien cimentada en ti y poder hacer la obra que tú nos hayas encomendado a cada uno de nosotros, hombres y mujeres de Dios, que queremos trabajar para ti de una u otra manera, así sea orando, intercediendo, poniendo a funcionar capítulos enteros de tu palabra, citas de poder, orando, intercediendo por salvación, por liberación, por sanidad de las almas, porque estamos en tiempos peligrosos y la obra de Dios no se puede detener. Tenemos que hacerla y la vamos a hacer, hombres y mujeres, esforzados y valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, lo arrebatan. Padre mío, gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Te doy muchas gracias por darnos este mensaje de espíritu a espíritu, que cada radio escucha, que todo aquel que lo oiga lo quiera poner a funcionar y no lo deje pasar por alto. Que no sea un mensaje más, sino un mensaje que nos ayude a verdaderamente entender y comprender todo lo que hoy tú nos quieres enseñar. Gracias, precioso Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado, Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, Príncipe de paz. Amén y amén.